millardos de años, materia comprimida entre gases y residuos de otros mundos, se juntaron y complementaron entre sí, de tal manera que formaron una especie de masa esférica en el espacio, un rincón tan remoto pero a la vez de una extraordinaria trascendencia, algo a lo que hoy llamamos Tierra, el cual, después de millones de años y luego de constantes cambios en su fisonomía, produciría algo que hasta nuestros días es un acertijo difícil de resolver: la vida. Vida que evolucionó como una especie dominante. Sin embargo, un impacto cataclísmico eliminaría el dominio de dicha especie. Inexplicablemente, surgiría una especie que, a diferencia de las demás, sería pensante: el hombre. Hoy queremos comprender los grandes misterios de este mundo para saber qué nos separa el futuro y si podemos de alguna forma manejar nuestro destino, sin saber que en cosas simples y sencillas está la respuesta. Bienvenidos. Uno de los segmentos que más se sustentan con información en nuestra serie es sin duda Evidencia OVNI. Este segmento nos trae lo más fresco de la información de nuestro país con imágenes en video fundamentalmente. Veamos lo que sucedió en la ciudad de Quito. La ciudad de Quito para hoy ha reportado muchos avistamientos de los así llamados objetos voladores no identificados, pues cada vez son más comunes en la ciudad capital. El 14 de agosto de 1998 a las 12:30 de la noche, este objeto fue oportunamente videograbado por la familia Navas. El licenciado Patricio Navas y su hijo Francisco Javier fueron los protagonistas de esta evidencia. Una terraza de este edificio, aproximadamente eso de la 1:30 de la mañana, no estoy tan bien en la hora. Bueno, mi hijo Francisco me había llamado para indicarme que una luz se había posado, que una luz que no había estado ahí, que nunca había estado porque él dormía anteriormente ahí en su habitación con vista al norte, ¿no? Entonces decía que era una luz bastante fuerte y que por fin él había visto un ovni, porque él continuamente ha seguido la investigación o observando. En todo caso me llamó, yo salí con la cámara y realmente esas son las imágenes que ustedes van a ver, que es prácticamente al pie del Pichincha. Bueno, realmente a mí me ha interesado todo lo que es el cielo, el espacio, la curiosidad de saber cómo está formado, todo eso. Y es lo que casi siempre es lo que veo estos objetos por aquí. Estábamos recién llegando nosotros de la calle, ¿no? Y cuando entro por la puerta aquí me quedo viendo a la ventana. Y ese momento veo una estrella que aparecía por uno de los ventanales. Entonces me quedo bien. Después de eso voy a mi habitación cuando mi padre estaba ocupando la computadora. Y quedo viendo y subió un poco más de altura. Entonces yo digo, esto está raro. Bueno, y de repente era más o menos las 11 de la noche más o menos. Y cuando de repente yo digo, si voy a mi ventana le voy a ver a la altura que estaba. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que el momento que yo voy no lo encuentro, y ese momento yo le veo que estaba más arriba de donde yo estaba, que tuve que acercarme más para poder verle arriba. Entonces en ese momento es lo que yo cojo la filmadora de mi papá y cojo el trípode igual y me pongo a observar. Con la ayuda del efecto en negativo de la cámara convencional de Francisco Navas, se puede apreciar con mayor claridad esta extraña luz en el cielo quiteño. Eso elimina la posibilidad de que se tratase de cualquier truco. Y ese rato pongo, así como en el video, le pongo en efecto negativo, y es lo que alcanzo a ver, una figura redonda y con varios puntos a los lados, sí. Entonces después de eso bajo corriendo donde mis primos y les aviso que vengan a ver esto, y ellos dicen que también han visto el mismo objeto. Entonces ese rato nosotros cogemos la cámara, subimos a la terraza y ahí es lo que le filmamos. Pero esta no ha sido la primera vez que la familia Navas ha sido testigo de estos avistamientos. Y se me hizo relación a una observación que se hizo aproximadamente hace unos 3 años, en el 95 me parece, cuando por el norte también salió una luz bastante brillante. Inclusive en las emisoras también dijeron que era una que se acerquen para ver o que vean al cielo, porque había una luz bastante brillante. Efectivamente en la Jipijapa
por el norte en todo caso, había una luz bastante brillante que no podía ser de un helicóptero, tampoco de un avión, porque se mantenía, era bastante fuerte primero, un objeto a esa distancia, muy difícil que tenga ese tipo de luz, y además estaba en el cielo. De ahí se desplazó hacia la izquierda y se perdió prácticamente por el Pichincha. Y las imágenes de este anterior avistamiento quedaron registradas en su videocámara. Sorprendentes imágenes de un objeto volador no identificado sobrevolando la ciudad de Quito, que al juzgar de su tamaño y por la distancia que realiza el zoom de la cámara, se podría decir que se trata de una nave nodriza. Este video fue grabado el 27 de mayo de 1998. La forma de este objeto lógicamente no corresponde a ninguna de nuestras aeronaves convencionales. Este objeto fue tomado el día viernes, más o menos a las 12 de la noche. El objeto se encontraba más o menos encima de la Universidad Central. Más abajo, casi bueno, sí, ya al pie. Ese día se podía ver claramente la silueta de la montaña, y aquí es lo que se le puede ver el objeto con las luces que le identifican claramente aquí. Y mientras esto se estaba filmando, una luz salió más o menos por este lado de aquí y se dirigió directamente hacia la nave. Y es decir, no, sí, y pasa directamente y entra. Y ahí es lo que prácticamente se pierde. Durante la entrevista que sostuvimos con el licenciado Navas, le preguntamos qué tipo de sensación habría experimentado al captar estas imágenes, a lo que él respondió. Curiosidad y de saber exactamente qué es lo que pasaba. Como digo, yo creo en lo magnífico que puede ser esto, ¿no? En lo grandioso que puede ser, y también al mismo tiempo circunscribiéndonos a otro ser, aparte de lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Visible o invisiblemente siempre tenemos muchas cosas al lado nuestro. A más de captar las imágenes, el licenciado Navas asegura no haber vivido ninguna experiencia. No, realmente no. No, pero siempre estuve pendiente y pensando en que podía haber algo más siempre. Con una mentalidad crítica creo que es lo mejor, ¿no? Dado la gran cantidad de evidencias del fenómeno ovni que posee para hoy la comunidad quiteña, el tema es cada vez más aceptado, especialmente dentro de los jóvenes, quienes demuestran un alto interés por lo que está sucediendo en los cielos de nuestro país. Evidencia en video fundamentalmente les ha permitido para ahora acercarse a la comprensión y racionalización de esta verdad. Una verdad que le está dando muchas respuestas a las nuevas generaciones. A medida que vamos creciendo, este fenómeno se irá, ¿cómo le digo? Claro, siendo más natural, se avistará casi siempre. Lo comprenderemos mejor. Sí. El testimonio de Francisco Javier es coherente con las imágenes que están videograbadas, quien afirma que el objeto se mantuvo por bastante tiempo sobrevolando la ciudad de Quito. En ese momento, cuando terminamos la filmación, nos venimos del departamento y ya era de acostarnos, me acuesto y no sé, estaba pensando mucho en eso, que me desperté, y cuando me levanté, que habrá sido eso de las 2 de la mañana, todavía seguía así, pero estaba mucho más arriba. Sí, seguía más o menos un rumbo así como para irse hacia las montañas, eso, y ahí es lo que... ¿Estaba a la altura del Pichincha o más bajo que el Pichincha? Estaba aquí al frente, pero conforme iba pasando la noche, se iba acercando más al Pichincha. Para quienes siguen de cerca nuestro trabajo, no les será difícil recordar la gran cantidad de videos tomados en Quito en estos últimos años, no solamente por el común de la gente, sino también por miembros de canales de televisión y miembros de la Fuerza Aérea. Así también pilotos civiles han reportado en muchas ocasiones el haber tenido en ángulo de colisión a los así llamados objetos voladores no identificados. Recordemos un poco. El experto en minerales César Cárdenas habría videograbado estas imágenes cuando toda la población de Quito tenía bajo su vista en los cielos de la capital quiteña este objeto que se balanceaba. A su vez realizaba movimientos extraños y luego desapareció.
Esta otra imagen fue captada por los personeros de Gamma Visión, con una cámara profesional en 3/4 y un zoom de largo alcance. Grabaron estas imágenes de un cono gigantesco con 17 luces a su interior, desplazándose por todos los cielos de la ciudad quiteña, de horizonte a horizonte. El video fue analizado por especialistas en computación gráfica de la NASA y fue considerado como objeto volador no identificado. La trayectoria de este objeto fue seguida por varias personas que también lo videograbaron y lo fotografiaron. De esta misma manera encontramos muchos videos de estos objetos paseándose por los cielos de Quito, como el que estamos observando al momento en sus pantallas. Al decir del zoom y la distancia de la cámara, este objeto tendría un diámetro de 5 a 7 metros. Dado que la toma se realiza durante la luz del día, podemos apreciar visualmente de que su forma es lenticular, el desplazamiento a una velocidad uniforme, pero su trayectoria no la es, lo que nos hace determinar que no corresponde a ninguna de las aeronaves convencionales conocidas dentro de nuestra aeronáutica. La lectura de los boom sónicos, así interpretadas por quienes están interesados en captar los pulsos que están generando objetos extraños balanceándose en nuestra atmósfera, también llamó la atención. Veamos. Lo que estamos observando aquí son las instalaciones secretas de la Lockheed Force en California. Generaciones de oscuras aeronaves negras fueron construidas aquí. En años recientes su estacionamiento ha permanecido lleno, pero sin embargo, oficialmente se desarrolla poco trabajo, demasiado poco para justificar toda esta actividad. La producción del avión espía Blackbeard concluyó hace mucho. Su último contrato fue para el Steel Fighter, pero este ya está por terminarse. No puede entonces explicarse el trabajo que se desarrolla detrás de estas puertas. ¿Se estará acaso construyendo un nuevo ovni oscuro en forma triangular? Los expertos en aviación sospechan que la respuesta se halla en un documento de 1985 del Pentágono, una misteriosa aeronave nombrada en clave Proyecto Aurora, que fue accidentalmente incluida junto con los presupuestos de los aviones espías U-2 y Blackbeard. No se la ha mencionado desde entonces, no existe oficialmente. Lo primero que supe de Aurora es que al control de tráfico aéreo que está sobre la costa oeste se les dijo que esperaran blancos de muy alta velocidad en sus pantallas de radar, que era un programa secreto, que no debía tener pánico y que no debían reportarlo a nadie más. El siguiente fragmento de información y el que me motivó a investigar la historia de la Aurora fue una secuencia de booms sónicos sobre California. El jueves 18 de junio de 1992 a las 7 de la mañana y durante otros 6 jueves a la misma hora del año precedente, un temblor menor sacudió las tazas de café de Los Ángeles. Saturados de llamadas recibidas por residentes preocupados, Jim Worry del Servicio de Exploración Geológica de los Estados Unidos comenzó a investigar qué causaba estos extrañamente puntuales temblores. A su disposición, Worry tiene una red de estaciones de grabaciones sísmicas. Rápidamente, él estableció que era un boom sónico, pobre de una nave supersónica. Worry comparó la lectura del boom de la aeronave supersónica con los patrones producidos por el transbordador espacial que aterriza fuera de Los Ángeles y también con el SR-71 Blackbeard durante su vuelo transcontinental de récord mundial de velocidad de 1991. Se estableció que era completamente diferente el tamaño y amplitud de este boom sónico. En realidad tenemos bastantes booms sónicos en el sur de California. Una de las razones es que el transbordador espacial aterriza en la base de la Fuerza Aérea Edwards, que está en el desierto aquí. Es posible definir la dirección, la velocidad y la altura del objeto que está produciendo el boom sónico, si se dispone de buenas grabaciones instrumentales. Así que para estos booms misteriosos que vimos, es claro que si se está volando fuera de la costa, debido a que no tenemos estaciones por ahí, no tenemos muchos datos, así que no podemos obtener una estimación precisa de qué tan rápido está viajando ese objeto. Solo podemos decir que es más rápido que la velocidad del sonido. Otra posibilidad es que podría ser un meteorito, y hay instantes en que los meteoritos producen booms. Que pase un meteorito cada jueves por la mañana parece poco probable.
La explicación oficial es que los responsables fueron naves combatientes de la Marina de los Estados Unidos. Esto convenció a pocos, incluyendo a Ben Sweetman, que recibió este dibujo de un testigo ocular. Escrito algunas historias acerca de la aurora, sugiriendo que la evidencia acumulada indicaba que había algo ahí. Y recibí por correo un esbozo y una nota de un hombre llamado Chris Gibson. Este testigo ocular es uno de los mejores en esto. Chris Gibson fue miembro del Cuerpo Real de Observación de la Gran Bretaña, parte de su equipo élite de reconocimiento internacional, uno de los mejores observadores militares en el mundo. Trabajando en una plataforma petrolera en el Mar del Norte, vio algo singular. Había una formación de 4 aeronaves. La nave líder era un KC-135 Tank Struttle. La custodiaban 2 F-111, bombarderos de combate. Tras la cola del KC-135 Tank Struttle, había una nave negra, triangular, sin alas, sin cola, un triángulo perfecto. Y nada de lo que había visto antes se le parecía. Lo cual resulta extraño, porque estoy entrenado para reconocimiento instantáneo por el Cuerpo Real de Observación, y si yo no supe lo que fue, no está en los libros. Bueno, alguien sugirió que era otro F-111. Un F-111 con sus alas en flecha totalmente hacia atrás. Podría ser desde cierto ángulo, posiblemente triangular, pero siempre verías la separación de la cola y la nariz de un F-111. Es bastante obvia. No había nada así en la aeronave que vi, así que me temo que no puedo aceptar esa teoría. Esta forma y los boomsónicos le dieron a Sweetman muchos elementos. Si estás viendo una aeronave que está diseñada para volar a lo que comúnmente se llaman velocidades ultrasónicas, o sea, 5 o 6 veces la velocidad del sonido o más, hay varias cosas que se vuelven absolutamente esenciales. Una es que se requiere un muy alto grado de barrido hacia atrás en los bordes de las alas. De otra manera, se tienen severos problemas de arrastre y calentamiento aerodinámico. Conforme te metes a una figura más delgada, aún tendrías que tener mucho volumen en esa figura para combustible, para propulsión, para tripulación, y la mejor manera de proporcionarlo es fusionar juntos las alas con el cuerpo. Obtienes una característica forma triangular, altamente fusionada, la cual es vista en plano, idéntica a la que vio Chris. Mucha evidencia en fotografía se ha logrado recuperar en Amarillo, Texas. Este es el hogar de un puesto de monitoreo de señales militares muy sofisticadas. Alguien que se ha vuelto un experto en escanear estas señales es Steve Douglas. Marzo. Creo que fue el 23 de marzo de 1992. Estaba aquí en mi oficina, cuando la casa fue sacudida por lo que sonó como un enorme boom sonic. Había oído muchos antes, así que sabía cómo sonaban, pero este parecía continuar. No era solo un boom de crack que se iba, era más bien una agitación larga que podía sentir en el pecho y las ventanas vibraban. Y es cuando vi esta nave de muy alta velocidad volando sobre la casa a una velocidad increíble. Tomé cámara sabiendo que era algo diferente, especialmente por la forma de su estela de vapor. Las dunas en una estela de vapor son producidas por una aeronave no convencional y el ruido de su motor también es único. Es un sonido profundo y tronador de pulso regular, como alguien desgarrando el cielo. Se siente más en el pecho de lo que se escucha. No suena jet, no suena cohete. Es totalmente único y es un sonido asombroso. Las dunas en una estela de vapor han sido reportadas por todo el mundo. Esta cinta nunca antes vista fue filmada por un camarógrafo aficionado desde un jet de pasajeros transatlántico, pues es muy difícil ocultar una aeronave como el Aurora. Steve encendió su radio en una frecuencia militar reservada para satélites espías y logró escuchar el llamado Dark Star, estrella oscura. Dark Star 0, formación de grupo. Dark Star 0, formación de grupo. Dark Star 0, formación de grupo. Dark Star 0 en formación. Dark Star 0, cambio y fuera.
Nunca había escuchado Darkstar antes, y conservo listas de miles de señales de llamada. La estela y el ruido del motor son la seña de un motor de detonación pulsante, el tipo de motor necesario para volar a velocidades hipersónicas, con una velocidad crucero de 8.530 km por hora, Mach 8, operando cerca de la órbita a una altura de 80 a 130 kilómetros. El Aurora podría llegar a cualquier parte del mundo en 3 horas, pero no todos los expertos creen que el Aurora existe. El nombre Aurora apareció por primera vez como parte de un documento secreto de presupuestos. La gente ha asumido que se refieren a un programa de aeronaves hipersónicas. Ben Rich, exdirector de los Skunkworks, más tarde ha revelado que esta era en realidad la fundamentación para el desarrollo del bombardero B-2, que no tiene nada que ver con un avión hipersónico, y de plano ha dicho que tal avión no existe. Aurora no es una cuestión de creencias. Aurora es una investigación continua que aún no se cierra. Personalmente, pienso que hay evidencia abrumadora de que existe un programa de alta velocidad. Al igual que los oscuros proyectos negros que lo antecedieron, la existencia de la Aurora se sigue negando. Sin embargo, este diseño ya ha sido desclasificado, pero de una manera sutil, y se lo encuentra en los juegos de computadora. La pregunta es, ¿será pura imaginación? Siempre han tenido una teoría. Aún escucho la teoría de Venus y la más reciente teoría del globo, el globo secreto que estaba fuera en ese tiempo. La Fuerza Aérea no confirma ni niega la existencia de un globo cerca del campo Godman ese día, pero hay evidencia apremiante de que ese globo existió. En las horas anteriores a la observación de Mantell de un ovni y su muerte subsecuente, varias bases reportaron haber visto un ovni arriba, viajando a 400 kilómetros por hora. Un controlador aéreo lo describió como redondo y blanco, parecido a un paracaídas. El programa del globo Skyhook de la Marina estaba enfocado a realizar experimentos de rayos cósmicos en la estratosfera. Y el vuelo del 6 de enero de 1948 llevaba instrumentos para el Departamento de Física de la Universidad de Minnesota. El ingeniero en jefe Charles Moore cree que el globo Skyhook lanzado el 6 de enero fue directamente responsable de la muerte de Thomas Mantell el 7 de enero. Escuchamos reportes de un gran objeto blanco visto en el cielo de Illinois y más tarde escuchamos reportes de un objeto similar visto en Kentucky. Y esa era la primera vez que alguien en el centro de los Estados Unidos veía un globo volando tan alto. Pero hay serias discrepancias entre el patrón actual de vuelo de un globo Skyhook y lo que Thomas Mantell reportó haber visto. Describió un objeto viajando hacia arriba y adelante tan rápido como él lo estaba haciendo, y que el ovni era metálico y de gran tamaño. Creo y siempre creeré que fue un encubrimiento porque nunca vinieron a hablar con nadie de mi familia sobre lo que había sucedido. Tan solo nos dejaron asumir lo que había pasado. En ocasiones me enoja mucho la Fuerza Aérea porque sabe más de lo que nos ha dicho. Ha afectado a mis hijos porque crecieron sin su papá. Eran unos niños. Pienso que era lo suficientemente inteligente y experimentado para no haber cometido el error de perseguir un globo. En varias ocasiones dijo que no podía ganarle terreno al objeto, incluso parecía ir más rápido que él. Creo que es posible que el capitán Mantell hubiera visto el globo e intentado perseguirlo. Sospecharía que hubiera estado muy arriba de él, de modo que no habría tenido ninguna posibilidad de subir hasta la altitud en la que flotaba el globo, aún en la estratosfera. Cuando empecé
hacer investigaciones hace muchos años, una de las cosas que escuché fue el hecho de que la nave tenía pequeños orificios, estaba ionizada. Y se vino abajo porque el capitán Mantell se había acercado demasiado al sistema de escape, cualquier tipo de objeto volador que fuera. En el momento que este ovni aceleró la velocidad para dejar nuestra órbita, quedó atrapado en la explosión del escape. Si el capitán Mantell hubiera quedado atrapado en material radioactivo, los restos de su avión habrían contado mejor la historia. Encuentros envió a un equipo de investigación al lugar de la colisión en Franklin, Kentucky, con la esperanza de que las pistas del misterio Mantell aún cubran este campo. Fue la primera vez que la familia iba al lugar del accidente. En el momento del accidente, no pudimos venir aquí. Pusieron seguridad en toda el área. Glenn y Anna Margaret Mays fueron dos de las primeras personas en la escena. Quiero decir, fue como un gran escándalo. Usted sabe, mucha gente congregándose y estaba el camino lleno de autos y las personas viniendo. ¿Cuánto tiempo tuvieron el área bloqueada? Un buen rato, ¿no, Glenn? Un buen rato. No sé exactamente cuánto, pero... 2 o 3 días. Trajeron un camión y una oruga desde el fuerte Knox y cargaron lo que quedaba del avión en un camión y llevaron la oruga para rellenar todo el agujero. Eso fue lo que oímos eso. Sí, rellenaron el agujero. Sí, oímos eso. Después de 46 años, Glenn Mays pensó que recordaba el lugar en el que los militares habían enterrado restos del avión de Mantell. Después de tantos años, nuestro equipo tenía pocas expectativas, pero la familia tenía grandes esperanzas. Está en ese montón de hierba ahí, muy cerca, justo ahí arriba. ¿En donde están las hierbas? Sí, estoy localizando algunos puntos de radiación. Había puntos de alta radiación en el campo, pero cuando nuestro equipo empezó a cavar, no hubo señales de escombros metálicos. Lo enviamos para que trajera una fotografía que tienen donde se ve el lugar del accidente. Y eso puede darnos tal vez una mejor determinación de qué tan lejos está el granero y si los registros de los militares son exactos. Nuestro equipo de cámara de encuentros imitó el ángulo y la profundidad del campo mostrado en esta vieja toma del periódico. Puede no haber sido el método más sofisticado técnicamente que pudo haber intentado el equipo, pero funcionó. Sí, una nave. Es verde. Sí, es cromo verde. Es del interior de la nave. Este es uno de los largueros. No es necesariamente en todo. Es solo como en secciones. Eso es muy interesante. Miren, aquí la aguja se mueve, pero aquí arriba vuelve a la normalidad. En tan solo las pocas horas restantes de la luz del día, Larry Tabor y el equipo de encuentros encontraron más de 2 docenas de piezas restantes. Afortunadamente, hay números de serie en varias de las piezas de la nave que hemos recuperado y pueden ser rastreadas para asegurar que en efecto vienen del avión que el capitán Mantell volaba ese día. Espero que lo que están haciendo saque a relucir algo, porque yo espero que antes de morir me digan lo que pasó. Si estos son restos del avión de Mantell, ¿por qué fueron enterrados en un lugar sin ninguna señal por los mismos militares que habían prometido hacer una investigación profunda? ¿Y por qué se rehúsan a responder a las preguntas suplicantes de la familia Mantell? ¿Qué le pasó a Tommy? Con respecto a un encubrimiento militar, creo que había en ese momento mucho camuflaje de todo el incidente. Esa es la razón por la que siempre ha habido una pregunta. Tal vez era un ovni. ¿Cómo lo sabemos? Él era un gran piloto. Demasiado bueno para arriesgar su vida y lastimar a su familia, para perseguir algo que no existía. Si el misterio de las luces de Avery son simples reflejos y los círculos de siembra son solo extrañezas, ¿por qué este helicóptero militar está tan interesado en este campo al sur de Inglaterra? Un campo donde un círculo de siembra nuevo se ha formado. Si no tuvieran nada que ocultar, ¿por qué aparecen amedrentando a este fotógrafo civil con maniobras a baja altura? Parece que alguien nos observa. Estoy sobre el área indicada. A pesar de lo que él percibió como un hostigamiento directo, el fotógrafo continúa grabando al helicóptero. Lo persigue hasta un campo contiguo donde el helicóptero de repente se detiene y queda suspendido sobre una luz extraña. La luz se ve aquí más brillante que la luz del sol, pulsando en un raro patrón. Un testigo grabó sus impresiones en el lugar.
brilla sobre la superficie. Muchos técnicos en cereales, expertos en círculos de siembra, están investigando la posibilidad de que estas luces estén en cierta forma relacionadas con los círculos de siembra. Una teoría que ha sido probada dice que las luces son bolas de energía que crean un vórtice electromagnético que aplasta, pero no quema las siembras. Los investigadores no creen que sea una coincidencia que los círculos de siembra aparezcan inmediatamente después de que las luces fueron vistas. Lo que hemos estado viendo repetidamente es un mal funcionamiento de equipo electrónico en los campos que empieza a trabajar instantáneamente tan rápido como uno sale. El efecto de esta energía desconocida parece ser algo más que solo equipo electrónico. Muchas personas asumen haber sentido sus efectos. Se le conoce como estar atrapado, y el primer intento es siempre estándar, como un dolor de cabeza estándar, una náusea estándar que dura unas cuantas horas después de que dejan el círculo. Yo he tenido esta experiencia personalmente, y hay círculos que tienen tanta energía que cualquiera que vaya se sentirá enfermo, muy enfermo. Y tuvimos uno este año que era tan poderoso que 3 personas quedaron inconscientes dentro del círculo. A medio mundo de distancia, en Canadá, Pat Grant, que es ciega, ha experimentado efectos extraños dentro de un círculo de siembra. Y cuando entramos, tuve mucho miedo, como si hubiera alguien ahí que me observaba, que yo no conocía. Sentía una fuerza muy aterrorizante. Yo creo que lo que está haciendo esto y quien lo esté haciendo está preocupado por nosotros. Que estas formaciones son el producto de una masiva y prodigiosa inteligencia, inventiva y con mucha creatividad. Ellos no se están llevando las ondas de radio y haciendo anuncios verbales en nuestros términos de lo que podríamos hablar y considerar y tener juntas en las Naciones Unidas, porque ellos saben que no es así. Al principio pensamos que eran los iraquíes. De repente vi ese objeto volador girando y girando y girando y subiendo y subiendo, y le dije a mi madre: acabo de ver un platillo volador, vi un ovni. Yo me estaba preparando para derribarlo. Fue visto por civiles, pilotos, generales y el radar de la Fuerza Aérea. Los informes iban y venían del Shah al presidente Ford. La película que estamos viendo recrea los eventos diarios con el personal militar que presenció el más importante encuentro con ovnis que este programa jamás ha investigado. Esta cinta es vista por primera vez fuera de Irán y fue producida por su gobierno, y con mala suerte un día podría ser usada por el Ayatollah Khomeini para desacreditar al Shah. Cuando vi la velocidad con que volaba el objeto, pensé: eso no es un helicóptero y tampoco es un avión, así que debe ser un objeto volador no identificado. La lectura del radar dentro de la torre de control de la base aérea de Mehrabad indicaba que el objeto era un gran Boeing 707. La situación era seria y el general brigadier Nader Yousefi, comandante de la base de operaciones y el hombre número 3 en la Fuerza Aérea iraní, fue notificado inmediatamente. Al descolgar el teléfono era el comandante de la base aérea. Quería informarme que los aviones iban a despegar de su base para la lucha aérea. El general Yousefi inmediatamente autorizó la misión para la batalla a un avión Phantom 4 iraní. Se le ordenó contactar al ovni y averiguar qué era. El F-4 alcanzó a acercarse en la persecución al ovni a una altitud de 11.000 metros, y el piloto en jefe reportó que veía un objeto brillante a 120 kilómetros frente a él. Sus transmisiones de radio son escuchadas por primera vez fuera de Irán. Me acerco a un objeto brillante. ¿Y qué es lo que estás viendo exactamente? Está sobre Teherán. Puedo verlo. Estoy a 80 kilómetros. ¿Qué hago?
¿Puedes identificar el objeto? El F-4 se estaba acercando rápidamente, pero cuando el piloto llegó a 16 kilómetros del ovni, todos los instrumentos de a bordo fallaron. El F-4 se retiró y luego regresó para un segundo intento. Otra vez fallaron los instrumentos. Cuando me acerco al objeto, mis instrumentos no funcionan. Tengo miedo. ¿Qué hago? Tengo poca gasolina. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Si crees que es peligroso, retírate. Era como si una fuerza electromagnética estuviese repeliendo al avión. Los pilotos nunca pudieron acercarse más de 11 kilómetros sin que fuesen forzados a retirarse. Esto sugería una especie de mecanismo de control del fenómeno. Probablemente del mismo sistema del avión. Como si cuando el aeroplano ya no presentara peligro, pudiera cambiar la radiación o cualquiera que fuese la energía o el efecto. Entonces los sistemas volvieron a la normalidad. Colgué el teléfono y corrí al balcón a ver si podía ver el objeto. Vi una gran estrella en el cielo. Era por lo menos 2 veces más grande que las otras estrellas. Pregunté a la torre de control qué había sucedido. Me contestaron que nuevamente habían perdido la comunicación. El general Giuseppi ordenó a un segundo F-4 que conectara al ovni. El piloto en jefe era el número 1 en artillería aérea, el mayor Hussein Jofarri. Suceden cosas extrañas, no identificamos al objeto. A menos de 18 kilómetros se desactiva mi equipo de emergencia. No podemos identificar el objeto, podrás acercarte más, acércate como puedas. Fue como a las 12 millas que perdimos la comunicación. No escuché más al piloto y realmente me asusté. ¿Qué podía suceder? ¿Qué le había sucedido al piloto? Cuando el F-4 se alejó, la comunicación se restauró inexplicablemente. Así que le pedí al controlador de la torre que les dijese que continuaran con su misión para intentar conseguir más información sobre el objeto volador. Entonces el mayor Jafarri nerviosamente informó que un ovni había emergido de la nave y estaba tratando de lograr contactarlos. Se dirigía hacia ellos. Trataron de derribarlo y cuando abrieron fuego, el sistema no funcionó. En ese momento era inoperable y no pudieron lanzar los misiles. Los pilotos intentaron lanzarse fuera de sus asientos, pero el botón de expulsión estaba atorado. Todos los sistemas eran inoperables. Entendimos que todos los sistemas de fuga estaban descompuestos. Así que lo único que hice fue pedir a Dios, Dios sálvalos. El F-4 no tenía otra alternativa que la fuerza G negativa para escapar del hostil ovni. Cuando el avión se encontraba a 16 kilómetros del ovni grande, el más pequeño se fue. Toda la comunicación a bordo se reanudó y todos los mecanismos volvieron a la normalidad. El mayor Jafarri informó que el objeto volador más pequeño parecía estar aterrizando en la cima de una montaña al sureste de Teherán. Este aterrizaje fue confirmado por el radar de la torre de control. El general brigadier Giuseppi atestiguó el aterrizaje desde su balcón. El ovni aterrizó en la cima de una montaña. Ahí se dio la comunicación entre la nave nodriza y el pequeño objeto volador. Las luces entre ambos estaban conectadas. Mientras aterrizaban, la torre de control me gritaba por teléfono. Me decían: general, este objeto volador los persigue y va a aterrizar en Meherabad. Y eso no es lo único. Veo una gran luz con destellos intermitentes alrededor en rojo, azul y amarillo. La llamada nave nodriza rastreó al F-4 hasta la base aérea de Mehrabad y sobrevoló en la pista de aterrizaje mientras ejecutaba lo que fue descrito como un vuelo de paso muy bajo. La fuerza eléctrica de la base se apagó. Eso fue muy extraño para todos y nos preguntábamos unos a otros por qué falló la electricidad por unos segundos. Francamente no tengo ninguna explicación para eso. Pero puedo decir que ha habido otras cosas bien documentadas donde la energía eléctrica ha sido interrumpida en grandes áreas durante la presencia de un ovni. Después del sobrevuelo, la nave se fue hacia el oeste, como si dijese misión cumplida. Equipos de rastreo fueron enviados al supuesto lugar de aterrizaje de la nave pequeña, mientras la torre trataba de localizar a la nave nodriza. Esta fue vista 5 minutos después sobre el Mediterráneo por un piloto de la Fuerza Militar Egipcia, un informe que Encuentros pudo confirmar con la embajada egipcia.
Después, sobre Lisboa, en Portugal, el piloto, el personal de vuelo y los pasajeros de un avión KLM informaron haber visto un objeto no identificado que volaba en dirección oeste hacia el Atlántico. Esa fue la última vez que se vio a ese objeto. Conocemos las capacidades de otros países y la capacidad de sus aviones. Pudo ser espionaje aéreo, yo realmente no tengo idea, pero posiblemente sean de algún otro mundo. Al día siguiente del encuentro con el otro mundo sobre Teherán, la noticia ocupaba las primeras planas tanto en los diarios de lengua farsi como de habla inglesa de todo Irán. Al mismo tiempo, oficiales iraníes y americanos tenían reuniones a puerta cerrada. Este caso es particularmente interesante desde otro punto de vista, y es la intervención del gobierno norteamericano. El general Sabat, ahora exiliado en California, fue el vicecomandante de la segunda base de tácticas de guerra. Él narró a encuentros que al día siguiente del evento de los ovnis estuvo en una reunión secreta de la Fuerza Aérea Imperial iraní y de la Fuerza Aérea Norteamericana. John Secor, que era el jefe de la Fuerza Aérea Norteamericana y de nuestra Fuerza Aérea, probablemente el oficial al mando y el piloto operativo, entró en contacto con la aviación civil. Hussein Pirrouzi, un controlador de tráfico aéreo en la base aérea Mehrabad, también estuvo en la reunión. En esa reunión, ellos escucharon nuestro informe y el informe del piloto. Concluyeron que ningún país es capaz de tener tal tecnología. Y todos creyeron que debía ser un extraño objeto de otro espacio. Reuní los informes y formulé mis propias observaciones en un reporte a mis superiores y ellos enviaron este reporte a los jefes conjuntos de la Secretaría de Información del Shah. Ellos reunieron toda la información y la enviaron a los Estados Unidos por mediación del general Secor, porque él era el jefe de la Fuerza Aérea Americana en nuestro país. Las reuniones secretas continuaron y hubo un rumor de un programa de desinformación calculada que comenzó a nacer mediante una forma cambiante de noticias en los diarios de Teherán día con día. Primer día, en el cielo de Teherán un sorprendente incidente con un ovni. Segundo día, cómo escapó el ovni de los aviones de guerra. Tercer día, objeto volador visto en 6 partes de Irán. Cuarto día, esperando el día en que todo Irán pueda ser un platillo volador. Para el quinto día, la prensa dijo que todo el incidente fue un engaño. No sé por qué mis superiores me prohibieron tener una entrevista con la prensa o con los reporteros. No sé por qué esta información está prohibida para el público. Alguien en el gobierno no quiere abrirse al público. No sé por qué, pero... A pesar de la información de la prensa de que el evento fue un engaño, nuestras fuentes informativas reportaron que una investigación militar a gran escala continuaba buscando las respuestas. Yo le pedí al piloto de la Fuerza Aérea que hiciera un reconocimiento del ovni. Él sabía dónde había aterrizado. Cuando ellos sobrevolaron el lugar y el personal militar estaba en la zona, no pudieron ver nada. El general que encabezó la investigación aún vive en Teherán y en repetidas ocasiones se negó a una entrevista, pero otros que estuvieron presentes narraron que ninguna evidencia física del ovni fue hallada en la montaña, donde tantos dijeron haber visto una pequeña nave aterrizar. De todas formas, durante los siguientes 3 días después del incidente, hubo serias anomalías electrónicas en el área. El sonido de bip que se escuchó pudo venir de muchas cosas. Puede ser tecnología, aunque de hecho depende de la estabilidad de la frecuencia de las propias pulsaciones y otros factores parecidos. Es muy probable que sea tecnología de algún tipo en oposición a un fenómeno natural. Además, sucedió esto. Un satélite de sistemas de seguridad operado por el Departamento de Defensa de Norteamérica registró señales de una tecnología no identificada la misma noche que la Fuerza Aérea iraní estaba luchando sobre Teherán. Expertos de la DSP están revelando esa información por primera vez. ¿Vimos algún objeto? El satélite del Departamento de Seguridad Pública, DSP, es un satélite que monitorea el espacio aéreo en los puntos álgidos militarmente hablando. En la noche del 19 de septiembre de 1976, el satélite estaba vigilando los cielos de Teherán. Es una confirmación independiente que un evento de alguna clase ocurrió al mismo tiempo en el mismo lugar. ¿Qué fue? No lo sabemos.
Encuentros pidió a los expertos que les explicaran el significado de las 238 observaciones registradas. Posiblemente existan, pero nos dijeron, esta información es secreto de Estado. Todo lo que podemos hacer es decir que sí, ahí pasó algo. Ciertas agencias, incluyendo la CIA, tienen archivada información sobre este caso en particular. De hecho, Encuentros ha obtenido estos documentos del Servicio de Seguridad de la Fuerza Aérea Norteamericana, seguramente pertenecientes a la CIA. Esto confirma la involucración en la investigación de ovnis y, de acuerdo con este artículo del Washington Post, la investigación aún seguía su curso a finales de 1979. ¿Qué nos dice esto? ¿Nos dice que alguien pensó que este caso era muy importante cuando pasó? ¿Por qué después de tantos años aún sigue siendo importante? Creo que es una pregunta fundamental y que el pueblo norteamericano merece saber qué pasó. Queremos agradecer muy sinceramente a todas aquellas personas que sintonizan esta serie. Sabemos que este trabajo es tan complejo, pero solamente el tiempo nos dará la razón. Por hoy, soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo, hasta siempre.